Sientes que todo el tiempo te está dando vueltas la cabeza y que todo el tiempo estás buscando soluciones a problemas que inclusive ni siquiera existen. E incluso luego llegas con tu familia y lo único que tienes es relájate, ya no pienses en eso y es todavía peor para ti porque te sientes todavía más culpable por cómo te estás sintiendo, te sudan las manos o inclusive te da taquicardia. Tal vez si esto te resonó, estás viviendo ansiedad o has vivido ansiedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y el día de hoy te vamos a hablar de este tema, que es algo que nos compete a todos los psicólogos y que es algo que nos compete a todos, la ansiedad. Uno de los temas que más están presentes en nuestra cotidianidad y uno de los temas de los que menos queremos hablar. Y que la solución en la gran mayoría de las ocasiones, de hecho, es ya no pienses en eso. Y que cómo nos purga que nos digan eso. Y justamente el día de hoy queremos platicar de esto porque ha sido un tema extremadamente constante en la consulta y que realmente necesitamos ir trabajando. Exactamente. Fíjate que hasta me empezó a dar ansiedad cuando estabas dando las preguntas. Fue como de, o sea, coincido. Sí, Desafortunadamente claro. este es nuestro pan de cada día y es ahí donde tenemos que empezar también a normalizar un poco de situaciones porque muchos llegan y, a mí nunca me ha dado ansiedad, yo no sufro de eso y ahí es donde mi estimado, a ver, o sea, puede que no, qué bueno, te envidio, de verdad que te envidio mucho, pero donde sí tenemos que tener muy conscientes de que algún evento detonante y es completamente esperado que en algún momento de nuestra vida tengamos algún episodio de ansiedad. Exactamente. Y que justamente es algo que tenemos que ir trabajando prácticamente todos, que justamente el día de hoy vamos a ir platicando un poquito de las bases de la psicología, desde la psicología de lo que es la ansiedad, un poco de cuáles son sus manifestaciones, algunos ejemplos y también parte de lo que probablemente también estás buscando de este podcast, ¿qué puedes hacer en una situación de emergencia? En una situación de ansiedad y cómo se maneja justamente. Sí. Sobre todo desde los diferentes tipos de ansiedad, porque al final del día vamos a hablar un poquito de esto, o niveles de ansiedad sobre todo. Entonces, en ese sentido, eso es un punto que vamos a ir revisando. Y que de hecho me gustaría iniciar también desde un poquito de datos duros, porque desde este punto muchas veces no tenemos tanto a consideración cuál es el impacto que tiene la ansiedad en nuestra sociedad y cuál es el impacto que tiene la ansiedad para prácticamente todos nosotros. Parte de los datos que vamos a dar ahorita es importante señalar, tienen que ver con México. Tal vez hayan otros datos en otras partes del mundo, en Latinoamérica, pero vamos a hablar un poquito de los datos que están en México y que no están tan alejados a la realidad de estos otros lados del mundo. Entonces, el primer dato con el que me gustaría iniciar es que en México el 19.3% de la población adulta vive con síntomas severos de ansiedad. Redondeando este número, prácticamente significa que 2 de cada 10 personas han vivido ansiedad severa, es decir, ataques de pánico, ataques de ansiedad, estas fobias sociales inclusive que pueden estar presentes. Alguna fobia específica también que pues ni cuenta nos damos porque pues, normalmente con la fobia pues mientras ahora sí que no interfiera con mi vida pues vivo con eso. Exactamente. Y por otro lado, el 30% de la gente, de las personas en México, tiene síntomas de ansiedad de leves a moderados. Esto significa que básicamente el 50% de la población en México vive con ansiedad. 5 de cada 10 personas, la mitad de nosotros vivimos con ansiedad. ¿Y me estás diciendo que no es un tema al que le deberíamos prestar atención? Que todavía tenemos gente que dice, no pienses en eso, no pasa nada. O sea, está demasiado presente en nuestra sociedad. Ahí es donde, como siempre y como lo abordamos en todos los podcasts, entra un poquito más bien de esta cultura, porque aquí en México justamente es de, ya, no te preocupes, no te estreses, hasta tenemos todos los memes de el mexicano, ahora sí que con su cerveza mientras todo arde, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde tenemos muy normalizadas conductas de evitación, pero donde ciertas situaciones que tenemos tan normalizadas en casa, de la típica de, híjole, papá generando ansiedad a todos porque no se vaya, viene de malas y pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, desde este tipo de situaciones es ahí donde esta incomodidad que a lo mejor pudimos llegar a sentir de niños y no nos damos cuenta y hasta la fecha se manifiesta, es ahí donde tenemos tan arraigado y tan normalizado
este malestar. Claro, totalmente, totalmente. Y que sobre todo también hay que tener a consideración, ahorita lo mencionaste, el tema desde la niñez. Es bien interesante porque justamente la gran mayoría de las personas que viven con ansiedad de adultos significa que también han tenido dificultades para poder lidiar con sus situaciones de vida, inclusive como niños. Y eso significa justamente un ambiente que puede crear entornos de ansiedad. Y potenciarlos, que es lo peor, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con los niños nada más los vemos súper inquietos o en estos ataques incluso de pánico y demás, y bueno, no sé tú, pero en mi época pues me regañaban, ¿no? Sí. De, ay, ya, tranquilízate y demás, no, pues gracias, pues eso no te digo sí, es como nada. Estás loco, lo que tú me digas, y que tiene que ver con otro de los datos. Ahí viene, este dato está muy interesante. Se estima que los trastornos mentales, incluyendo el de la ansiedad, tardan hasta 8 años en diagnosticarse y solo alrededor del 30% de las personas afectadas reciben atención especializada. 8 años en identificar que estoy viviendo con ansiedad. Imagínate lo que son 8 años de ansiedad sin saber bien qué hacer. Justo. Y ese es el promedio. Fíjate que lo pienso, o sea, bueno, ahí sí, por si no lo sabías, que el que me conoce lo sabe, yo soy ansiosa y justamente diagnosticarlo o bueno, entender lo que era mi ansiedad, digo, a mí me lo diagnosticaron por otras situaciones, pero realmente no se hizo nada, ¿sabes? Claro. O sea, me diagnosticaron, pero no hubo intervención. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque ya ahí sí, no culpo a mis papás porque al fin y al cabo no había la información que tenemos hoy en día, pero justamente porque no sabían. Claro. O sea, ya tenía yo ansiedades como, sí, ya te la diagnosticamos y todo, pues ya deberías saber qué hacer, ¿no? Sí, ¿cuál es la solución a la ansiedad? Justo, y bueno, ¿y sabes qué es lo peor? El regaño. Claro. El regaño. Ya relájate, ya tranquilízate, maldita sea, ya. Y tenés al niño ahí todo histérico llorando y lo peor de todo es que se tranquiliza. Pero ¿sabes por qué se tranquiliza? Porque es ahí donde revienta y entonces termina llorando, tiene la explosión interna, por así decirlo, y es ahí donde ya se desahoga. Claro. Por eso, ahí sí a los papás, es que en mi época con un regaño se arreglaba. Sí, claro, se arreglaba porque lo llevabas al límite. Y esto es biología pura. Uy, sí. A ver, biológicamente hablando, una de las reacciones que nosotros vamos a tener ante el miedo también es pasmarnos, es quedarnos inmóviles. Eso es lo que pasa justamente cuando también tienes una situación de ansiedad y tienes al papá que te está regañando y que te dice, ya, relájate, ya, tranquilo. Y la lagrimita. Justo, porque te estás pasmando, porque dices, a ver, es la otra de las reacciones que va a existir con el miedo. Entonces, pues sí, para los padres lo más normal o lo más natural es ya resolvía el problema. ¿Cómo? Metiéndole un buen regaño, metiéndole un buen golpe al niño. Pero en realidad no estás resolviendo el problema, lo único que estás creando es una segunda estrategia de la persona ante la ansiedad, que es quedarse pasmados. Justamente. Y es ahí donde tú preguntabas hace un momento, ¿cómo se soluciona la ansiedad? Tenemos que entender que esto normalmente son estrategias de aprendizaje. Disfuncionales, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué disfuncionales? Pero funciona. Ah, caray, ya me estás confundiendo. Y es ahí donde viene porque de estar en una situación de ansiedad a lo mejor y me paso a otra un poquito más leve, pero al fin y al cabo un poquito más leve. Entonces, el cerebro es tan hábil y todas estas cuestiones, a lo mejor la mejoría es muy sutil, pero si yo siento tantita mejoría, es ahí donde, pues sí, de estar en un ataque de pánico o estar en una ansiedad constante, pues prefiero 1000 veces estar en una ansiedad constante. Que aquí regresamos justamente a un punto de lo que son las emociones o estas sensaciones desde la parte biológica. Biológicamente hablando, estamos hablando de aprender a evolucionar, aprender a saber cómo lidiar ante mi entorno. Y eso es las emociones, los pensamientos, las formas y las estrategias conductuales, es decir, lo que yo hago, cómo yo me presento ante la situación. Lo que voy a hacer es intentar resolverlo, ¿vale? De la manera en la que sea. Y eso es lo que hace la ansiedad. Lo que hace la ansiedad es identificar. Existe una especie de amenaza, una especie de dificultad que está presente en este momento o que siquiera mi cabeza está imaginando y entonces es crear estrategias para ello. Entonces, de hecho, la ansiedad es bien interesante. Ay, sí. Porque cuando empiezas a entenderla te das cuenta de que la ansiedad no te quiere joder la vida. No, te quiere proteger. Exacto. Y es ahí donde por eso entra como mecanismo normal. De hecho, una de las principales estrategias, y es ahí que, bueno, en terapia cognitivo-conductual se hace mediante el análisis funcional, es identificar y sobre todo la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Porque ¿cuál es el problema con la ansiedad? Empiezas a sentir todo este malestar y sabes que hay un peligro, pero le preguntas, ¿pero cuál es el peligro?
pues no sé, pero hay peligro, ¿no? Claro. Y es ahí donde erróneamente se activan todos estos mecanismos de defensa fisiológicos para poder defendernos de aquella amenaza. Pero ahí es donde, pero ¿amenaza qué? Entonces, por eso tanta gente, y por eso daba el ejemplo de la infancia, ¿no? Es que ni siquiera me doy cuenta, pero pues cada vez que llega mi esposo a la casa después de trabajar, pues me pongo ansioso. Oye, pero pues ¿qué pasó? Claro, porque de niño era un riesgo que papá llegara de malas a la casa. Claro. Entonces, es ahí donde creamos estas asociaciones. Lo que siempre le digo a los pacientes y me encanta, no te preocupes, no saberlo no es tu chamba, es la mía. Empezar a identificar, y esto es el trabajo que vas a tener que empezar a hacer con un psicólogo precisamente para poder identificar de manera objetiva, y es como de, ok, ya sé a qué le tengo miedo. Y ya a partir de identificar cuál es el miedo, poder reestructurar desde lo que pienso y lo que hago ante ese posible miedo. Porque claro, por aprendizaje y condicionamiento, el que llegue la persona de la casa, pues ya me va a poner ansioso. Pero entonces básicamente es, yo identifico una amenaza y básicamente puede ser cualquier persona porque antes mi papá o mi mamá lo era y entonces ahora es cualquier persona, básicamente. Y por aprendizaje, ¿cómo se solucionaba eso en casa? Con miedo. Y entonces si yo sentía miedo, pues me quedaba, no hacía yo ruido, me quedaba yo en mi cuarto. Me aíslo. Y lo peor de todo es que funcionaba. Porque entonces como funcionaba, papá no se enojaba, no reventaba, entonces todos estábamos protegidos. Es como decir, no tomar el coche, no agarrar el coche y no manejar, me está salvando de no chocar. Exactamente, pero es ahí donde entramos ya, me encantó que lo mencionaras porque es donde ya entramos de repente con miedos, pero que ya me restan funcionalidad en mi vida y que incluso me generan cierto, se me fue la palabra, sufrimiento. De hecho, justamente cuando ya hay sufrimiento de por medio, ahí es cuando nos llegan a consulta a nosotros. Sí, que es justamente, ahí te va otro dato duro, ahorita ya que lo dices. La ansiedad es el principal motivo de consulta. La ansiedad es el motivo más frecuente por el que la gente busca terapia psicológica, representando el 53% de las consultas psicológicas. Y es bien interesante porque prácticamente la mitad de las personas que llegan a venir a sesiones tienen un tema de ansiedad. O si no sabían que era un tema de ansiedad, ahora lo saben. Justo. Algo que a mí me encanta y no sabes cómo disfruto, cuando me empiezan a platicar, es que me pasa esto y esto y esto, y es como, sí, yo haciendo mi chamba mental, y es como, sí, es por esto y esto y esto, sí, es ansiedad. ¿Es ansiedad? Sí, pero yo no tenía ansiedad. Eso es ansiedad. Que ahí va justamente el punto. Si tú no sabes si hay ansiedad o no hay ansiedad, hay que explicar un poquito cuáles son las formas en las que la ansiedad se presenta. Generalmente las formas en las que la ansiedad se presenta son dos. Por un lado están las físicas y por el otro lado están las mentales. Las mentales son justamente todas estas que estás mencionando. Todos estos pensamientos. Imágenes, escenas. Exactamente. De hecho, ¿cómo sabes que estás viviendo ansiedad desde la parte de pensamiento? Ahí sí, normalmente es donde, ¿qué es lo que te dicen en consulta? Me voy al peor escenario, me empiezo a imaginar el peor escenario. Lo que más te dicen en consulta es, siempre pienso en lo más catastrófico de todo. Normalmente esto es una forma, pero puede ser ahí sí donde desde las frases de me va a pasar algo, me siento mal, o sea, todo esto que abarca el pensamiento y que me va señalando de que hay algún tipo de amenaza, ya sea que me muera dentro de 50 años, pero yo lo identifico como una amenaza en ese momento, es ahí donde se activan todos estos mecanismos y ya desde el pensamiento, o dependiendo de lo que pase primero, pero ya después de eso empiezan todas las reacciones físicas. Que ahí justamente es donde viene el punto de no solamente el peor escenario, sino muchas veces la forma en la que también se demuestra la ansiedad es constantemente estar pensando en problemas. Por ejemplo, vas avanzando y piensas en ¿qué pasa si el otro se me cierra? ¿Qué pasa si hay un retén? ¿Qué pasa si hay una desviación? ¿Qué pasa si? Y todo el tiempo estoy creando problemas en mi cabeza y curiosamente todo el tiempo también los estoy resolviendo. Exactamente. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos intentando aliviar, o la mente está intentando aliviarse a sí misma. Todo el tiempo está creando escenarios catastróficos para protegernos y al mismo tiempo se va reforzando porque todo el tiempo está aliviándose, creando soluciones. Pero es ahí donde justamente me alivia creando soluciones, pero el alivio, exactamente, disminuye
algo la ansiedad, pero luego se mantiene en cierto estado la ansiedad. Exacto. Y es ahí donde ya estamos hablando de trastornos de ansiedad generalizada, donde el paciente está todo el tiempo en ansiedad, y es porque justamente está pensando y pensando y pensando. ¿Y qué es lo chistoso? Que los mismos pensamientos o escenarios más catastróficos sirven como evasión. Evadir el problema real. Entonces, si yo estoy ante un problema que me siento incapaz de resolver por múltiples motivos, el pensar en otro escenario catastrófico, pero que no está ocurriendo y que también me genera malestar, me desvía la atención de uno. Exacto. Y ahí es donde se refuerza, donde funciona. Exactamente. Y entonces muchas de las veces, y también lo que dices, de cómo se ve, el paciente llega y te dice, no puedo apagar mi mente. Exactamente. No la puedo apagar, todo el tiempo estoy pensando, qué desgastante. Y entonces también la parte física, cómo se demuestra la ansiedad desde el apartado físico. Muchas veces es desde ese cansancio que estás mencionando, ese agotamiento mental, porque todo el tiempo estoy pensando, me siento cansado y ni siquiera he hecho algo el día de hoy. No, físicamente hablando tal vez no has hecho mucho, pero aquí has corrido 40 vueltas alrededor del planeta, por un lado. Lo segundo, la típica de tienes sudoración en las manos, la taquicardia, me duele a lo mejor alguna parte, me salta el ojo. La falta de aire. Exactamente. Se me revuelve el estómago, me dan ganas de vomitar, se me suelta. O sea, las manifestaciones fisiológicas son muchas. De hecho, aquí, si le cuentas a los médicos, es como tenemos este órgano de choque que refleja. ¿Y cuál es el problema? Que muchas de las veces, ya que sentimos malestar y que encuentra salir de este malestar por medio del órgano de choque, pues se activa constantemente. Exactamente. Y entonces es ahí donde, es que siempre que estoy ansioso me da la taquicardia. Sí, porque ya acostumbraste a tu cuerpo. Y entonces, ahí punto importante de cómo salir precisamente de todas estas situaciones. Lo chistoso es, y justamente lo que nos dicen en casa, ay, ya relájate, ya no pienses en eso. Es como, todo el tiempo tengo que estar relajado. Y esto, ahí sí de una vez les digo, esto no funciona. Sí, esto no pasa. De hecho, no. El punto no es estar completamente relajado y no pasa nada, porque ya es donde estamos en ese falso optimismo. Sino más bien, ojo, es a empezar a aliviar, y ahí es donde entran las técnicas físicas sobre cómo ir bajando esta activación fisiológica. Pero dato curioso, a mí no me interesa que el paciente esté completamente relajado, sino más bien que intente regular toda esta activación física para que le dé la capacidad de exponerse a aquello que le da miedo. Okay. O sea, subirse a periférico, ajá, manejar un carro, ajá, hablar en público. Lo que le llamamos en terapia exposición. Es decir, aprender a exponerse ante los estímulos o ante los problemas. Exactamente. De hecho, la técnica maestra en temas de ansiedad es exponerte. Oye, pero eso es súper aversivo. La verdadera chamba y lo que vas a tener que trabajar en terapia es cómo regular esta ansiedad previa o la ansiedad que te genera en el momento para poder exponerte. Porque mediante la exposición es ahí donde ya, ok, me expuse y no pasó nada. Claro. Y es ahí donde se refuerza, ok, entonces sí puedo, ok, entonces no estaba tan feo. Claro. Y es donde aumenta justamente esta capacidad de afrontamiento. Ok, vale. Ahora, dijiste algo en la parte de lo del insomnio. Es uno de los momentos en los cuales más se expresa la ansiedad. Pero ¿qué pasa con el insomnio y qué puedes hacer? Sobre todo te lo pregunto porque pues al final del día también lo viviste. Entonces, ¿cómo le hiciste tú para poder lidiar con el insomnio y qué es lo que pasa cuando tienes ese insomnio? Justamente aquí sí, si nos vamos desde lo cognitivo-conductual, las estrategias maestras, ojo, desde la regulación de la activación, más que nada, ok, porque ¿qué es lo que pasa con el insomnio? Muchas de las veces, y dependiendo del tipo de insomnio también, pero ya se genera miedo a la noche. Pero ahí el problema es que para dormir me da el insomnio porque es el momento en el que teóricamente me tengo que apagar y donde ya en teoría no hay ningún peligro. Cualquier ansioso te va a decir, pero es que empiezo a pensar. Claro, porque ya no estaba yo, ya no estoy ocupado, claro. Y entonces a la hora de dormir tengo todo el tiempo para que la cabeza se active. Sí, es que a mí me pasa todo lo contrario, o sea, yo soy de muy buen dormir, entonces la verdad es que yo me acuesto y literal lo que te dicen de mi cabeza se apaga y ya.
Entonces, yo realmente no lo entiendo. Y yo no entiendo cómo haces eso. O sea, para que me entiendas. Y entonces es ahí el ansioso donde, ¿cuál es el problema? Que es donde empezamos a enfocarnos y cómo me duermo. Y como buen ansioso, y cuando estábamos hablando de ansiedad generalizada, que fue lo que me pasó a mí, cómo me duermo, y entonces en mi cabeza es donde, pero me tengo que dormir, pero tengo que estar mañana, pero ya voy a estar cansada, pero me quería levantar temprano. Y es donde, y empieza. El punto principal es dejar de asociar la cama como este punto de pensar, sino más bien lo que dices. A la cama solo se llega a dormir. Y entonces cuando ya empiezas con este tipo de situaciones, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levantarte, ahí sí, te vas a la sala, a otro lado, te sales del cuarto y hasta que me des sueño, ya vuelvo a intentar dormir. Lo peor que puedes hacer como buen ansioso, uno se da cuenta cuando, híjole, esto va a ser una mala noche. Lo peor que puedes hacer es ya saber o ya sentir esta activación y quedarte en la cama. Porque entonces es ahí donde justamente entran todos estos mecanismos ansiosos para intentar resolverlo y no. La realidad es, te paras y ya que me da sueño, me vuelvo a intentar dormir. Justamente. Obviamente, cuando a mí me pasó todo esto, no era psicóloga, entonces ahí es donde, ¿cómo lo intentaba resolver yo? Pues me quedaba y la típica, no, pues ya, no pienses en nada, pero estoy pensando. No, bueno, ya cuento ovejitas, pero es resolverlo mediante el pensamiento. O sea, era ocupar el pensamiento para resolverlo. Y es justamente lo que la gente normalmente menciona cuando están los temas de insomnio. Me la paso dando vueltas en la cama y mi cabeza no se frena, no se para de ninguna manera. Y todo el tiempo estoy pensando inclusive en escenarios que ni siquiera están pasando en mi cabeza, en la realidad. Exactamente. Entonces, es ahí donde con el insomnio sí te sirven ciertas estrategias de relajación y es donde lo más importante, la higiene del sueño, tener una rutina previa, se cuida la alimentación, qué estás viendo antes de dormir, o sea, también evitar el celular, la luz, tenemos que empezar a regular también la exposición a la luz, porque si no, no se libera la melatonina, etcétera, etcétera. Pero son demasiados mecanismos que como un buen ansioso intenta controlarlo, pues obviamente no funciona y sale peor. Ok, vale. Y que es bien interesante porque justamente ahorita creo que acabas de señalar algo que normalmente pasa con el tema de la ansiedad. Y sobre todo, la ansiedad, regresamos al punto, está intentando protegernos. Entonces, una de las mayores expresiones para poderse proteger de la mente es la sensación de control. Estamos intentando controlar lo más posible lo que está a nuestro alrededor. Entonces, bien interesante porque la gran mayoría de las personas cuando empieza a sentir alivio a su ansiedad es literalmente cuando ya se siente en control de todos los elementos de su vida. Exacto. Inclusive, por ejemplo, pasa mucho que las personas viven mucha ansiedad, por ejemplo, con una pareja, porque no sé dónde está, porque no sé qué está haciendo, porque no me siento cómoda, no la puedo controlar. Y entonces incluso viene un tema bien interesante porque es, termino la relación y después de eso, me siento tranquila. Sí, porque acabas de deshacerte de un elemento que no puedes controlar y lo único que estás haciendo con eso es alimentar la ansiedad. Exacto. Es lo único que estás haciendo. Porque se refuerzan que si yo evito tener una relación de pareja, entonces estoy tranquila. Y es ahí donde también viene, es que estar en una relación me genera ansiedad. De entrada, esto no es normal. Ya estamos hablando ahí de rasgos, de donde tanto la relación pudiera ser el problema o tienes un problema de ansiedad por la falta de control. Sí, esto lo tienes que revisar 100% con un terapeuta, no estés utilizando esto como para diagnosticarte. Sí, no estoy intentando diagnosticar a nadie en este momento. Justo. Es un punto importante. Y viene un segundo elemento con respecto a temas de ansiedad, la evitación. Esto que estoy mencionando es la expresión máxima de la evitación. Y ojo, si tú vives ansiedad, constantemente vas a estar intentando evitar algo. Por eso, en lo que pasa muchas veces, yo no estoy en contra del tratamiento psiquiátrico, del tratamiento farmacológico, no. De hecho, es muy necesario en este tipo de diagnósticos, pero viene un tema bien importante y es, hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con qué medicamentos y qué psiquiatra me está recetando. Porque algo bien interesante que me pasa generalmente a mí escuchar mucho con los psiquiatras es, tómate estos medicamentos y por cierto, aquí tienes un clonazepam por si te da una crisis. Y es como... ¿Cómo? Pero si todo el tiempo estoy en crisis. A ver, carnal... Si tienes a un consultante que tiene ansiedad y lo que haces es, le estás dando literalmente la pastillita mágica para que cuando tenga crisis logre evitar, sí. Lo único que estás haciendo es reforzando la ansiedad.
Es lo peor que puede hacer un psiquiatra en una situación así. Exacto. Y dato curioso, en México tenemos muchísimos problemas cuando estuvo todo este tren del clonazepam y demás. O sea, tenemos muchísimos problemas de acceso a estos medicamentos. No tienes idea de cuántos psiquiatras incluso he escuchado que hacen eso. Exacto. Entonces, es un problemón. ¿Qué es lo que se hace y cómo se trabaja? Y es ahí donde al ansioso, ya cuando estamos verdaderamente mal, te van a dar un antidepresivo. Sí. ¿Y por qué? Porque el antidepresivo me sirve también como ansiolítico. Algunos medicamentos, no todos, recordemos que no soy médico, pero a grandes rasgos conocemos bastante de todo esto. Entonces, el ansiolítico es lo que me va a ayudar. ¿Cuándo se utilizan ya estos medicamentos relajantes, los chidos? Cuando ya estamos hablando de crisis exageradamente fuertes, y escucha la frase, medicamento de rescate, porque ya se salió de control la crisis. Sí, pero hasta tu integridad está en riesgo. Exactamente, pero no es como cada que tengo ansiedad, pastillita, pastillita, que es lo que normalmente vemos. Y que inclusive me ha tocado escucharlo mucho. Pues es que ¿para qué voy a terapia si con mi pastillita ya me siento bien? Literalmente lo único que estás haciendo es que te estás dando en la madre, estás reforzando la ansiedad. Y si tú o algún familiar has escuchado que dice esto, por favor explícale esto o mándale este capítulo del podcast justamente para que entienda este punto en específico. Solamente está reforzando la ansiedad. Y es bien importante porque la ansiedad lo único que hace y es... lo que es para lo que está hecha es para avisarnos que puede existir una amenaza. Entonces, ¿qué va a pasar si el día de hoy la ansiedad tocó a tu puerta, te dijo hay una amenaza y le dijiste no gracias y le cierras la puerta? Mañana va a venir y mañana te va a querer tumbar la puerta. Eso es lo que pasa justamente con todas estas personas que dicen es que ya tengo una adicción al medicamento y no puedo soltar el medicamento, y todos estos miedos que incluso viene muchas veces la gente a terapia y que dice es que me da miedo ser adicto al medicamento. Es poco probable que si está bien manejado un tratamiento farmacológico te lleve a eso, número uno. Y número dos, si lo que estás haciendo es un trabajo terapéutico. No es tan probable que eso ocurra, sobre todo a los medicamentos actuales. Entonces, eso es un punto bien importante porque realmente lo que está ocurriendo y si provocas la adicción es porque estás haciendo exactamente eso que estoy diciendo. Estás utilizando el medicamento como un método de escape. Y otro punto también puede ser método de escape o incluso elemento de seguridad. Claro. Recordemos que hay muchos tipos de ansiedad. Claro. Y entonces ahí es donde, bueno, es que si yo no llevo mi reloj de la suerte o mi reloj, estoy desprotegido. Claro. Y es ahí donde justamente, por eso es que se basa mucho en estas creencias irracionales. Lo chistoso es, y aquí lo delicado, el paciente lo sabe. El paciente sabe, yo sé que es una estupidez lo del reloj, pero me sirve. Claro. Y entonces, ojo, porque si ya que empezamos a indagar, vamos a identificar, y ahí lo bonito es empezar a rastrear precisamente cómo se generó este aprendizaje de que si yo traigo el reloj, estoy seguro. Y eso es justamente lo que nos toca a nosotros desentrañar, y la parte difícil, la exposición, justamente, quitarles ese elemento de seguridad. Claro. Entonces, al quitarles ese elemento de seguridad, pues obviamente va a venir toda la ansiedad, pero donde les recordamos, y a ver, son tus pensamientos, son sensaciones físicas, te prometo que no te vas a morir, y les enseñas cómo manejarlo, a grandes rasgos, a esto se enfoca todo el tratamiento. Y que justamente es que sí funciona, para ir cerrando justamente todo este elemento, todo este tema de ansiedad, ¿qué es lo que sí funciona? Hay varias cosas que sí funcionan. La primera, la terapia psicológica. Sí vayan a terapia si tienen temas de ansiedad, sí funciona. Sobre todo, revisa muy bien qué tipo de terapeuta. Efectivamente, no todos los tipos de terapia van a funcionar, pero sobre todo el tipo de terapia cognitivo-conductual es de los que más tienen validez para este tipo de temas. Ahí sí te voy a hacer una observación también. Es que yo ya sé qué es lo que me da ansiedad. Yo te diría sí, y con un buen terapeuta te va a ayudar, pero te prometo que si le rascas vas a encontrar una serie de creencias brutales alrededor, que es donde ya lo sé, pero ¿por qué no se me quita? Entonces, esta es la parte importante y parte del trabajo que nosotros hacemos, porque también, es que ya sé cuál es mi problema, o sea, sí, pero ya me toca rascarle y es como de, ya te diste cuenta que eso nada más es la punta del iceberg, pero en realidad el miedo era por acá. Exactamente, que ahí regresaríamos a un buen terapeuta cognitivo-conductual. Ojo, un buen terapeuta cognitivo-conductual no solamente va a seguir un manualito y te va a dar estrategias. Ojo, si solamente estás teniendo eso, cuidado.
Porque tienes un psicólogo cognitivo-conductual que te está dando estrategias, pero no necesariamente tienes un terapeuta que te está utilizando la base cognitivo-conductual. Y eso son la gran diferencia entre terapeuta y psicólogo. Ojo, ahora, si lo único que quieres es estrategias que te vayan funcionando, ahí te podría decir, hay solamente tres, o las englobaría en tres, que realmente funcionan. La primera, mindfulness. Mindfulness es una de las estrategias que más funciona y es la que más validez tiene al día de hoy para trabajar la ansiedad. Ahora, mindfulness no es meditación guiada y eso es un punto bien importante. La gente ahorita está utilizando la meditación como, sí, meditación por aquí, meditación por allá y pongo un audio y me relajo. Eso no es mindfulness, eso es una meditación guiada que te relaja. El mindfulness es realmente prestarle atención al momento actual y eso implica en ocasiones prestarle atención incluso a la ansiedad. Y lo segundo, técnicas de respiración y técnicas de relajación. Esos son los otros dos elementos que van a estar muy presentes. ¿Por qué la respiración? La respiración tiene la base biológica de cuando tú estás alterado, ¿qué hace tu respiración? Se acelera. Y hasta se vuelve entrecortada y cambia de tonos. Cuando tú generas una estrategia de estabilidad en la respiración, inmediatamente tu cuerpo la sigue. Exactamente, de hecho ese es el truco, un parte importante y esto es la disminución de toda esta activación física y corporal. Sí. Porque esta es la activación que genera mucho problema. Entonces, si tú regulas tu respiración, eventualmente también la taquicardia o el corazón se va a compasar a esta respiración. Sí. Entonces, es ahí donde, por esto tan importante, aprender a regular estas sensaciones físicas. Existen muchas técnicas y ahí dependiendo sobre todo de qué es lo que se te active a ti. A lo mejor me dices, me salta el párpado, me pica aquí, esto, aquello, a cada quien se lo manifiesta diferente. Claro, y de ahí técnicas de relajación. Las técnicas de relajación no es siéntate y relájate. No. Relájate. Eso no es una técnica de relajación. No. La técnica de relajación, por ejemplo, existe lo que es la relajación muscular progresiva y literalmente utiliza una zona de tu cuerpo, inhala y aprieta, cuenta 3, 2, 1, 0 y entonces suelta totalmente. Eso es una estrategia, por ejemplo, de relajación. Es realizar una estrategia como tal para tensar y distensar los músculos, porque la intención es relajar los músculos. Exacto. Pero no es solamente, relájate, siéntate y relájate. No, eso no es. Tienes al paciente. Y tienes a la persona así, exactamente. Muriendo eso en la no silla. Es relajación. Exacto. Ahí sí, de hecho, formas de aplicarlo es tensar, bueno, ya la técnica es la relajación progresiva de Jacobson. Hay diferentes formas de aplicarla. Una de las recomendaciones es tenso por 20 segundos, relajo por 10 segundos. Se resume a 10 grupos musculares a grandes rasgos. Ahí yo sí te recomiendo buscar la fotito en internet y cuáles son todos los grupos musculares, porque no voy a ir uno por uno ahorita. Sí, o si nos estás escuchando desde el coche o algo similar, no lo intentes, mejor espérate y después lo buscas y lo intentas. Exacto. Y entonces, aplicando todas estas técnicas, liberas parte de la tensión física que puedes estar teniendo por alguna situación en particular. Claro, exactamente. Entonces, ojo, porque estrategias de mindfulness, estrategias de respiración y estrategias de relajación son lo que realmente funciona. Ahora, esto sí es importante que intentes buscar a un terapeuta que te vaya ayudando a trabajar estas estrategias de relajación y de respiración. Porque al final del día es muy complejo si lo intentas hacer por tu propia cuenta. En ocasiones terminamos más frustrados. Y recuerda que también esto es más bien el preámbulo para que te puedas exponer a la situación de riesgo. Exactamente. Por eso el medicamento me relaja al 100%, y pues ya me puedo exponer, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando me vuelvo a activar? Exactamente. Por eso es donde tenemos que ser muy cautelosos y ahí sí recordemos que el truco aquí y la verdadera terapia te va a ayudar a exponerte, no evitar eficientemente. Exactamente. Acabas de dar en el clavo. Estas estrategias que estamos mencionando, búscalas, aplícalas, pero ojo, siempre identifica, no solamente evites la situación que te está generando conflicto, porque si no, en la terapia, en el tema psicológico, eso se le llama generalización. Lo que vas a terminar haciendo es generalizar todo
como algo que te puede generar ansiedad, todo como una potencial amenaza, y como mi única estrategia es la evitación. Por eso hay gente que inclusive ya no sale de su casa, ya no sale de su cuarto, porque solamente así me siento tranquilo. Entonces utiliza estas estrategias, el mindfulness, la respiración, la relajación muscular progresiva de Jacobson, sí, pero es del preámbulo para después exponerte. Y entonces cuando te expongas es donde realmente vas a lograr aliviar la ansiedad y aprender a vivir una vida sin esa ansiedad. O más bien, mejor dicho, una vida con una ansiedad sana. Exactamente, recordemos que tiene una función. Exactamente. Entonces, nos gustaría saber, cerrando el día de hoy, tus comentarios. Si nos estás escuchando desde YouTube, nos encantaría que nos pusieras tus comentarios en la cajita, que nos mencionaras si esto lo has aplicado, si te ha funcionado, si has entendido algo nuevo sobre la ansiedad, si no has entendido algo, o si quisieras que habláramos sobre algún otro tema de este estilo. Nos encantaría leerte. Asimismo, también recuerda darle like, tocar la campanita y suscribirte. También danos me gusta o síguenos en nuestras redes sociales y también en nuestro Spotify. También recuerda pasarle este capítulo a una persona que consideres que lo necesita, o a esos familiares que te dicen nada más relájate y ya con eso se mejora la situación. Pásale este podcast y que entiendan justamente por qué no solamente es así. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.